Hola, bienvenidos a Ciencia con Humanidad, una colaboración entre el Podcast Marullo y la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades. Esta es una serie de 10 episodios donde vamos a estar conversando con científicos sobre la actualidad y sobre sus miradas que combinan lo científico con el humanismo. Yo soy Pedro Reina Pérez y estoy muy contento de estar en la compañía de mis queridos socios Ana Teresa Toro y Silverio Pérez. Saludos desde Río Grande a toda la familia de Marullo y encantada de formar parte de este diálogo entre la ciencia y las humanidades, un diálogo que siempre es necesario, siempre es importante y siempre es muy, muy educativo. Bueno, pues yo estoy sumamente feliz por el invitado que tenemos y por el tema que tenemos. Muchos de ustedes saben que en un momento determinado estuve así a puntito de estudiar teología y de ingresar en el seminario Regina Clery de Ponce. Por lo tanto, hoy estoy muy feliz de presentar al doctor Jorge José Ferrer, quien es teólogo y que es realmente una autoridad a nivel mundial en este asunto de la bioética. He tenido la oportunidad, como mi hermano Pedro Reina también, de escuchar algunas de sus homilías y de saber que detrás de esa palabra sabia que uno escucha hay una persona que obtiene su licenciatura en teología con especialidad en teología fundamental de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, Italia. Luego, en el 1988, hace su maestría en consejería pastoral de la Universidad Loyola en Baltimore. Y en el 92 hace su doctorado en teología con la especialidad en teología moral. Don Jorge José Ferrer, el amigo Jorge José Ferrer, tiene a su haber sido profesor en la Universidad de Puerto Rico, en el Colegio de Mayagüez, en la Pontificia Universidad Católica de Ponce, haber colaborado con muchas revistas con temas como por ejemplo el debate ético sobre la clonación humana, sobre la bioética y la religión. Tiene a su haber también libros como Bioética, un diálogo plural, SIDA y bioética, el SIDA, condena o solidaridad. Y me parece que su tesis doctoral, el virus de inmunodeficiencia humana VIH, su problemática teológico-moral, lo colocó en un lugar importantísimo en esta discusión a nivel mundial. Por eso nos sentimos más que privilegiados de poder tenerlo con nosotros en el día de hoy y poder tener una conversación sobre bioética, un tema que me parece sumamente importante y que posiblemente a través de este programa podamos acercar a la gente al entendimiento de lo que es la bioética. Así que adelante con las preguntas. Bueno, estamos, como dice Silverio, felices de tenerle aquí, doctor, y locos por descubrir todos esos vericuetos y todas esas puertas del conocimiento que usted bien habrá de abrirnos. Quisiera comenzar, para beneficio de todos, por entender conceptos, y mi primera pregunta es la más básica de todas. ¿Qué es la bioética y qué lugar ocupa dentro de las disciplinas de la filosofía, para que podamos partir del macro para ir yendo hacia el micro? Bueno, el título de esta serie es una buena manera de explicar lo que es la bioética. El término bioética, quien lo usó por primera vez fue un pastor luterano alemán dedicado a la educación. En el 1927 escribió un artículo donde utilizó por primera vez el término bioética, fue Fritz Jarr, pero y muy avanzado para su época, ¿no? Porque él incluye en la bioética a los animales y las plantas, es decir, incluye a todos los seres vivos, que es algo que ahora lo estamos apenas recuperando, ese expandir la égida de la ética más allá de los seres humanos. Pero yo le digo a los estudiantes que ayer le pasó como a Mendel. Mendel se murió sin saber
que era el padre de una nueva disciplina, la genética, y allá le pasó lo mismo, no le hicieron caso. Y entonces como que, digamos, la bioética se redescubre, se reinventa en Estados Unidos en los años 70, y hay dos grandes figuras, Potter, Van Rensselaer Potter, un genetista de la Universidad de Wisconsin en Madison, y después André Hellinger en la Universidad de Georgetown. Y voy a centrarme, el abordaje de Hellinger va a ser más bien una bioética centrada en la medicina, pero voy a por un momento hacer referencia, y si ustedes quieren después puedo profundizar más, porque tampoco quiero usar más tiempo del que tengo disponible. Potter dice que la bioética es el diálogo entre dos culturas. El diálogo entre dos culturas, la cultura de las ciencias y la cultura de las humanidades, de los sistemas de valores. Y que lo que está en juego es el futuro de la vida en este planeta. De la vida humana, yo señalaría, pero no solamente de la vida humana, el futuro de toda vida. Por lo tanto, si la investigación científica se desentiende de los valores éticos, de los sistemas de valores humanos, pues tenemos la bomba atómica. Claro. O tenemos la depredación ecológica que estamos sufriendo. Es una ciencia separada de los valores. Y porque en el fondo la ciencia la hacemos los seres humanos, ¿verdad? Y de otra parte, una ética o una reflexión filosófica que se desentienda de los datos de la ciencia, se está desentendiendo de los datos de la realidad. Y la filosofía existe para ayudarnos a comprender la realidad, para conjugar la multiplicidad de saberes y también para ayudarnos a vivir humanamente, a gestionar de una manera plenamente humana nuestros seres en el mundo, nuestra relación con los otros y nuestra relación con toda la realidad. Entonces, eso es la bioética. La bioética es una disciplina que se ocupa de los problemas éticos que se nos plantean sobre todo en las ciencias de la vida y en las profesiones de la salud. Es un diálogo entre valores y ciencia que quiere tender un puente hacia el futuro de la humanidad y hacia el futuro de la vida. Yo quisiera, para beneficio de las personas que nos ven y nos escuchan, que no estén familiarizados con la Iglesia Católica, resaltar el hecho de que el Dr. Ferrer es miembro de la Compañía de Jesús, es un sacerdote jesuita, que dentro de la Iglesia Católica es una orden religiosa que le pone mucho aprecio a la formación universitaria. Así que es una orden religiosa muy vinculada a la educación superior y sus miembros hacen estudios avanzados en distintas disciplinas. La mayoría de los jesuitas que conozco han completado un grado doctoral y trabajan dentro de la iglesia y fuera de ella de distintas maneras. Y quiero agregar a esto, ¿verdad? Una anécdota. Cuando yo empecé a enseñar en el recinto Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, un día en lo que era la antigua librería del recinto, caminaba por unos anaqueles y me topé con un libro escrito por el Dr. Ferrer que trataba sobre la epidemia del VIH-Sida y lo trataba de que era inusual en los años 90, cuando empieza a esclarecerse un poco lo que había sido desde los 80, una crisis de salud pública muy grande. Y quisiera preguntarle, porque me llamó la atención en ese momento, ¿qué lo movió a escribir sobre la epidemia del VIH-Sida en el momento que lo hizo? Acaba de hacernos una cronología de la disciplina de la bioética y me interesa conocer qué le llamó la atención y cómo se lanzó, porque había un cierto nivel de riesgo personal, intelectual, de abordar un tema tan controversial desde esa perspectiva. Sí, bueno, para empezar, puntualizar, ¿verdad? Que sí, yo soy sacerdote jesuita y mi doctorado fue en teología, pero la bioética no es una disciplina religiosa. Se puede hacer bioética teológica, pero la bioética es una disciplina propiamente secular. Y una cosa que es propia de la bioética es que se invita al diálogo
de diferentes perspectivas y desde diferentes tradiciones intelectuales, siempre que se esté comprometido con unos valores fundamentales, ¿no? Por lo tanto, la bioética, esto quizás hablaremos un poquito más adelante, para mí la bioética es ante todo aunque se puede hacer bioética teológica, es ante todo una disciplina filosófica. Pero bien, contestando a la pregunta, mi tesis doctoral fue sobre la pandemia del VIH. Es decir, yo fui a hacer mi doctorado en el 1988 y fui a España con la idea de trabajar sobre todo en temas que a mí siempre me han fascinado, de la fundamentación filosófica de la ética y el diálogo entre teología moral y filosofía. Pero de estas cosas que pasan en los estudios doctorales, Javier Gaffo, que estuvo muchas veces aquí en Puerto Rico, me planteó el hacer una tesis sobre un problema vivo, que en aquel momento era el problema de la pandemia del VIH, de la pandemia del SIDA. Javier había estado en Puerto Rico ese año. Me dice, tú eres puertorriqueño, tú eres caribeño, ese es un gran problema en tu tierra, lánzate. Y fue así como, con ese empujón del director de tesis, que me lancé a un tema que en aquel momento era altamente conflictivo y un tema que ciertamente ha marcado el resto de mi carrera. O sea, cuando yo fui a hacer el doctorado, yo no pensaba dedicarme a la bioética. Después de la tesis doctoral, no me quedó duda alguna de dedicar, y he dedicado la mayor parte de mi vida profesional y prácticamente todas mis publicaciones a temas relacionados con la bioética. Me he ido evolucionando, he escrito bastante sobre los temas estos de fundamentación teórica de la bioética. Tengo 2 libros en los que soy coautor, pero en tiempos recientes estoy mucho más interesado en los temas relacionados con la justicia social y las implicaciones sociales de la bioética, de los problemas que nos plantea la bioética. Me gustaría saber, doctor, ya que le mueve en un momento determinado la pandemia del VIH y ahora estamos pasando precisamente por la pandemia del COVID-19 y me pregunto cuáles son, si algunos, los dilemas bioéticos que surgen cuando nos enfrentamos a esta pandemia, sobre todo para los puertorriqueños, y cómo se resuelven. Bueno, ¿cómo se resuelven? Eso es más difícil. Yo quisiera tener esa respuesta, es la que me gustaría tener. Pero ¿cuáles son? Yo siempre digo que si yo fuese a escribir un libro sobre la bioética de las pandemias, el libro tendría que tener por lo menos 4 capítulos, que son las 4 grandes áreas de problemas éticos que se plantean en las pandemias. El primero es, podemos decir, la tensión entre las libertades democráticas, las libertades individuales y la salud pública. Inevitablemente, en una pandemia hay que limitar el ejercicio de ciertos derechos, sobre todo de ciertas libertades, sobre todo mientras no tenemos soluciones farmacológicas, que es la situación en la que estamos en este momento. No hay tratamientos resolutivos, ni siquiera no hay una vacuna. Nos están diciendo, hoy nos estaban diciendo que con los ensayos clínicos de Moderna, a lo mejor para noviembre la tenemos. Vamos a ver. Tiene que ir todo bien. Y una cosa es que tengamos la vacuna y otra cosa es distribuirla y otra cosa es el acceso. Quién va a tener acceso y quién no va a tener acceso a la vacuna. Y otra cosa es si una sola vacuna va a ser suficiente o si necesitamos distintos tipos de vacunas para este virus tan mutable. Pero bueno, de todas maneras,
cuando no tenemos soluciones farmacológicas, pues es necesario recurrir a las medidas tradicionales de salud pública, como el distanciamiento físico, como, no sé, en este caso el uso de máscaras, etcétera, ¿no? Y claro, los cierres. Esto limita el ejercicio de otros derechos, de derechos que se consideran fundamentales en una democracia, como el derecho a la iniciativa económica, el derecho de reunión, el ejercicio de la libertad de culto. Claro, es decir, por eso el Estado tiene el derecho y la obligación en estas situaciones de limitar el ejercicio de los derechos. Pero la limitación nunca siempre debe ser proporcionada. No puede ser mayor la limitación, el costo de la limitación que los beneficios de salud pública que se esperan, y por eso estas medidas tienen que irse calibrando continuamente. Por lo tanto, son medidas legítimas, pero nunca se puede olvidar que las libertades y los derechos se limitan, pero no quedan abolidos. Las libertades y los derechos siguen siendo fundamentales para una sociedad democrática. Y claro, aquí entra también el deber de cada uno de nosotros como ciudadanos de proteger la salud pública y de proteger la salud de los demás. Ese es el primer capítulo, ¿no? Libertades individuales versus salud pública. El segundo capítulo del libro tiene que ver con todo el problema de lo que llamamos el triaje o el triage. Es decir, ¿qué hacemos cuando los recursos son limitados y no tenemos recursos para atender a todos? Wow. Cuando tenemos el problema de saturación. Yo tengo mucho miedo. Cada día yo estoy todos los días mirando cuántos tenemos hospitalizados, cuántos tenemos en UCI, cuántos tenemos en respirador. Pero puede llegar el momento en el que no tengamos para todos. Y eso es lo que llamamos tradicionalmente el triage o el triaje. Hay una amplia bibliografía y ya en el caso del COVID-19 está surgiendo mucha bibliografía sobre este tema. Si ustedes quieren, podemos hablar un poquito más sobre la criteriología para el triage. Un tercer capítulo es el capítulo de investigación. Es decir, hay que conjugar la prisa, la urgencia que tenemos todos de encontrar soluciones farmacológicas con las medidas de seguridad y las medidas tradicionales de precaución en la investigación biomédica. Es decir, se pueden, como dice en inglés, may I cut corners, porque hay una urgencia, o qué esquinas se pueden cortar y qué esquinas no se pueden cortar. Un problema muy serio. Y un cuarto capítulo es el capítulo que tiene que ver con temas de justicia social, de acceso. Es decir, una cosa que yo no puedo enfatizar demasiado, es cómo la pandemia está poniendo de relieve y está ahondando las grandes inequidades, las grandes desigualdades sociales aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos y en América Latina. Es devastador, es devastador. Hay tres informes ya que ha publicado la CEPAL, que yo recomendaría leerlos y divulgarlos. O sea, por lo tanto, es decir, este es, para mí en este momento, aunque he trabajado bastante el tema de triaje, el que me preocupa más es, y me voy a permitir aquí citar lo que ha dicho el Papa Francisco, que a la pandemia del virus le sigue la pandemia del hambre, le sigue la pandemia de... Y nosotros vivimos, me mandan a callar si estoy usando demasiado tiempo, nosotros vivimos en un país que es enormemente desigual. Aquí hay las desigualdades sociales en Puerto Rico son gravísimas. Y entonces una situación como la del COVID-19 las aumenta, y es lo que está pasando en América Latina, ¿ves? Es decir, bueno, pues tengo que quedarme en mi casa. Ajá, ¿y qué hago si no tengo casa? Es decir,
tengo que, sí, el teletrabajo. Ustedes y yo somos de los privilegiados que podemos hacer teletrabajo, pero mucha gente, bueno, está el que no tiene trabajo, aquel a quien la pandemia le quitó el trabajito que tenía y que no puede darse el lujo de hacer teletrabajo. Es decir, hay que tener higiene y lavarse las manos. No tengo acceso a agua limpia, o las personas que viven hacinadas. Por lo tanto, los niños que dependen de la alimentación escolar para tener seguridad alimentaria. ¿Qué pasa cuando cerramos los planteles? Ojo, yo creo que tenemos que cerrarlos. Yo pienso que en este momento el riesgo es demasiado alto para volver a clases presenciales. Yo, que soy un amante de las clases presenciales y que no me gusta dar clases a distancia, pero no me queda más remedio que dar clases a distancia. Entonces, estas serían para mí los grandes capítulos que tenemos que atender. Las pandemias para la ética son talleres maravillosos. Es decir, paradójicamente. ¿Por qué? Porque plantean toda una gama de problemas éticos y porque ponen en cuestión nuestros estilos de vida, ponen en cuestión la manera como hemos organizado la sociedad. Y la desigualdad, un tema que trabajo bastante es el tema de los desastres naturales. Los desastres no son... Una cosa es la amenaza natural, el huracán, claro, la pandemia. Claro. Otra cosa es el desastre. Y el desastre tiene que ver con la manera como distribuimos el poder y la riqueza en la sociedad. Y eso no es natural. Eso depende de opciones que hemos hecho los seres humanos y por lo tanto es fundamentalmente un problema ético. Es un problema de ética social. Es un problema de la manera como organizamos la sociedad. Y bueno, he hablado demasiado. Hagan la próxima pregunta. Para nada, doctor. Son temas que me apasionan. Para nada, doctor. Le agradecemos la pasión porque la pasión es un componente fundamental del trabajo que estamos, exacto, del trabajo que estamos haciendo y que compartimos. Qué bueno que usted trae este tema de cómo la pandemia pone en cuestionamiento precisamente los modos en que organizamos la sociedad, porque yo quisiera expandir la conversación saliéndonos un poco o quizás yéndonos precisamente por el camino que plantea inicialmente el tema de la bioética, para profundizar precisamente en la pandemia y cómo nos pone a observar nuestros estilos de vida. Al principio a mí me parecía muy preocupante este llamado o esta urgencia, sobre todo por parte del sector económico, pero de otros sectores también, a invitarnos a regresar a la normalidad. Yo decía, pero es que esa normalidad no le estaba funcionando a la mayoría. Quienes quieren volver a la normalidad probablemente eran quienes estaban muy cómodos en unas estructuras sociales pues que les colocaban en condición de privilegio con relación al resto de la gente. Entonces, eso nos hace pensar también en las faltas y las grandes carencias éticas que existen a la hora de organizar y estructurar los grandes sistemas que nos dirigen. Hablo de las faltas éticas en el plano político, las faltas éticas en el plano de nuestros sistemas económicos, las profundísimas faltas éticas en la estructura de nuestro sistema de salud, que sobre todo ahora es más importante que nunca. Entonces, aprovechando su experiencia y su conocimiento, yo lo que quisiera es preguntarle si fuéramos en la situación más ideal y atreviéndonos a soñar, si fuéramos a reinventar la rueda de lo que son esos sistemas que nos gobiernan y que han probado ser tan desiguales como usted muy bien ha descrito, ¿cuáles quizás serían esos primeros grandes pasos que habría que dar, por lo menos en nuestro sistema de salud, en nuestros sistemas económicos, para alcanzar, luego de esta experiencia global tan traumática, unos modos de vida más justos? Hay un dicho en los evangelios que a mí me gusta mucho, ¿no? Cuando Jesús dice, el sábado es para el ser humano y no el ser humano para el sábado. Y eso en el contexto de la religión judía en tiempos de Jesús, pues era casi una blasfemia, ¿no? Porque el sábado es el día del culto. Y el ser humano, pues sí, era para el culto a Dios, por lo que Jesús dice, no, el ser humano no es para el sábado, el ser humano no es para el sábado es para el ser humano.
Análogamente, yo creo que lo mismo tenemos que decir de los sistemas económicos y políticos. Es decir, el ser humano no es para la economía debe estar al servicio de la persona, debe estar al servicio del ser humano. Por lo tanto, a mí me parece que el punto de partida es colocar la dignidad humana, colocar la persona en el centro del sistema y quizás hoy expandiendo un poquito más, porque hay que tener en cuenta que los seres humanos no vivimos solos en este planeta, que los seres humanos lo compartimos con otros vivientes y que en la medida en que lo destruimos, estamos destruyendo también la casa a los otros vivientes que no tienen la culpa. Por lo tanto, fundamentalmente yo creo que hay que repensar la economía y hay que repensar la política. Si nosotros estamos viviendo, estamos dominados por lo que hoy día se le llama el neoliberalismo, ¿no? Que realmente pues surge con la escuela en Austria, Alemania, a principios del siglo XX. Es decir, y yo a veces, cuando oigo hablar a algunos de mis colegas que están en esta línea de pensamiento sobre el mercado, lo que ellos dicen sobre el mercado a mí me suena casi teológico, ¿no? Es decir, es casi una teología del mercado, ¿no? Dejemos que el mercado va a resolver todos los problemas, lo que hay es que dejar la libertad del mercado, y a veces me parece que es aquello de Isaías, los caminos del mercado no son nuestros caminos, son inescrutables, ¿no? Es decir, bueno, sí, es como una teología, una especie de religión del mercado. Bueno, pues yo creo que lo que hay que empezar es por pensar en el bien de las personas dentro de una responsabilidad naturalmente con el resto del ambiente y tratar de garantizar una sociedad en la que cada persona pueda tener una vida conforme a la dignidad humana. Yo creo que aquí un gran instrumento en nuestra cultura actual son los derechos humanos, y los derechos humanos tanto de primera como de segunda generación. Es decir, ustedes saben, ¿verdad? No sé si todos los que nos escuchan están familiarizados. Hoy día se habla incluso de la tercera generación de derechos. La primera generación de derechos, lo que se llama los derechos azules, que son los derechos de las revoluciones burguesas del siglo XVIII, la Revolución Americana y la Revolución Francesa, los derechos civiles y políticos. Los derechos civiles y políticos que fundamentalmente son libertades. Derecho a la libre expresión, derecho a la participación política, derecho a la iniciativa económica, el derecho de propiedad, derecho de libertad de culto. Son los derechos que se le llama de primera generación, y derechos azules porque surgen precisamente de los movimientos liberales del siglo XVIII. Son las revoluciones burguesas. Después viene una segunda generación de derechos que se le llama los derechos rojos, que son los derechos económicos, sociales y culturales. Y esos derechos fueron propulsados, por eso se les llama rojos, por los movimientos socialistas fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Y hoy día se está hablando de una tercera generación de derechos que le llaman los derechos verdes, los derechos ecológicos, etc. Bien, la Declaración de los Derechos Humanos del año 48 incluye tanto la primera como la segunda generación de derechos, tanto derechos sociales y civiles y políticos como derechos económicos, sociales y culturales. Los países, ustedes saben que la Declaración de los Derechos Humanos no es vinculante, es como de aspiración. Por lo tanto, hay dos pactos, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que sí son vinculantes para los países signatarios. Adivinen cuál de los dos pactos Estados Unidos nunca ha querido firmar. Nada difícil.
Claro. El segundo, Claro. el gobierno de Carter lo quiso firmar, pero el Congreso no lo dejó. Adivinen con cuál de los dos pactos tienen China y los países socialistas dificultades. Por el primero. Por el primero. Por el primero. Claro. Mi tesis es, yo le llamo la tesis de la túnica inconsútil. Mi tesis es que los derechos de primera generación no se pueden defender adecuadamente sin los de segunda, y que los derechos de segunda generación no se pueden defender adecuadamente sin los de primera, que constituyen una túnica inconsútil, como la túnica, como dice el Evangelio de Juan, que era la túnica de Jesús. Es decir, una túnica que no es de una sola pieza. Porque, es decir, ¿de qué me sirve decir que tengo derecho a la libre expresión si no tengo acceso a la información y a la educación que me permite ejercerla? Es decir, ¿de qué tengo derecho a la libre expresión y al derecho de propiedad? Óigame, pero es que no tengo comida y no tengo... Sí, yo no estoy en contra de la propiedad, es que yo creo que es una cosa tan buena que todo el mundo la debería tener. Es decir, entonces, es decir, yo soy de la tesis que no es posible, que forma una túnica inconsútil. Por lo tanto, una sociedad bien ordenada sería una sociedad en la que se garantizan los derechos humanos, tanto de primera como de segunda generación, para todas las personas, dentro de un marco de responsabilidad también ecológica. Ahora, una cosa que hay que añadir hoy es las teorías de la justicia clásicamente han sido teorías políticas. Piensen ustedes, ¿cuál es la obra de filosofía política más importante de la antigüedad y que ha tenido más influencia a lo largo de la historia de Occidente? La República de Platón. ¿Y la República de Platón de qué trata? De cómo constituir un estado, una polis, una ciudad. Eso es la política. La política es el arte de constituir, de gobernar la ciudad, y la ciudad debe ser justa. Y si damos un salto de 20 siglos, quizás el libro de filosofía política quizás más importante o más influyente de fines del siglo XX fue la teoría de la justicia de Rawls. Y la teoría de la justicia de Rawls sigue siendo una teoría de la justicia, lo que yo llamo justicia política. Es decir, se está concebida dentro del Estado, y Rawls dice dentro de un Estado liberal. Lo que pasa es que hoy día, en el siglo XXI, principios del siglo XXI, y en tiempos de la globalización, el Estado se nos ha quedado pequeño. Y por lo tanto, hoy día no basta una concepción política de la justicia. Rawls dice una cosa muy interesante. Rawls habla de la estructura básica de la sociedad. Y la estructura básica de la sociedad son esas estructuras sociales, políticas, económicas, que condicionan la vida de cada uno de nosotros, pero que se nos imponen, que ninguno de nosotros las ha elegido, que nosotros nos las encontramos hechas, claro, con el fruto de decisiones humanas, pero de decisiones humanas hechas a lo largo de décadas, a lo largo de siglos, ¿no? Por lo tanto, esa es la estructura básica de la sociedad. Una cosa que se está diciendo hoy día, por ejemplo, lo ha dicho Allen Buchanan, y yo estoy muy de acuerdo con él, es un argumento usado ya varias veces, es que hoy día la estructura básica de la sociedad no es del Estado. Hoy día, en tiempos de la globalización y del neoliberalismo, hay una estructura básica de la sociedad global que se nos impone a todos. Y por lo tanto, los graves problemas no se pueden resolver solamente a nivel del Estado. Los graves problemas hoy día requieren una colaboración cosmopolita. Esa idea de la cosmopolis de los estoicos hay que recuperarla, me parece a mí, en estas primeras décadas del siglo XXI. Entonces, por ahí iría yo planteando un futuro nuevo, un comienzo nuevo para la humanidad. Y partir de ahí, de reconocernos que somos todos partícipes de una misma humanidad, que somos todos partícipes de una misma dignidad humana, que ustedes son mis hermanos y mis hermanas. Y por lo tanto, yo creo que a partir de ahí es que hay que construir un futuro nuevo.
Wow. Sí, no, hay que tener esperanza, hay que tenerla. Sin duda hay que tener esperanza. Fíjate, eso es algo que yo siempre peleo con mis estudiantes. Sobre todo, digo, cuando me dicen, es que la vida, el mundo está hecho así, no va a cambiar. Me da mucha pena oír a una persona joven diciendo eso. Yo soy un viejo y tengo esperanza todavía. Porque mira, hay que mirar en la historia que ha habido profetas morales y que han conseguido cambios fundamentales. En estos días que en Estados Unidos se ha estado conmemorando a John Lewis, hicieron cambios fundamentales. ¿Sigue habiendo racismo? Sí, pero ha habido unos grandes cambios desde el año 65 hasta hoy. Claro. Y yo creo que eso hay que recordar lo que está mal, pero hay que recordar lo que se ha hecho bien y los logros que se han conseguido. Porque una cosa que no podemos perder es la esperanza. Zubiri dice que el ser humano es futurizo, que el ser humano es precisamente ese ser que tiene capacidad de mirar al futuro. Yo en eso soy moderno y muy poco postmoderno. Yo creo en las utopías. Y yo creo que el día que perdemos las utopías, perdemos la posibilidad de creer en la construcción de un futuro nuevo. Wow. Estupendo. Me apunto ahí también. Yo estoy en esa lista. Me corresponde a mí la última pregunta y va por esa línea porque creo que cuando usted hablaba de cómo la inequidad se había manifestado en esta pandemia, cómo se había hecho visible y nos invitaba a leer los informes que ha publicado la CEPAL, pensaba por un momento en un reportaje que escuché en el podcast The Daily del diario The New York Times que hablaba sobre las lecciones de la ciudad de Nueva York, que pensaríamos como una ciudad, ¿verdad?, del primer mundo con acceso a muchos recursos, y invito a que lo escuchemos porque lo que encontraron los periodistas del New York Times fue que en Nueva York las posibilidades de sobrevivir al COVID dependían de a qué hospital uno era llevado, porque los hospitales públicos y los privados estaban separados por un abismo muy grande. Entonces creo que eso nos permite, para hablar de la esperanza, también recuperar la idea de que en este momento en que necesitamos la ciencia, descubrimos que la ciencia no tiene todas las respuestas de la primera. A veces pensamos que la ciencia es un app que se baja al teléfono y que en una pandemia abro el app y busco la respuesta. Estamos viendo en tiempo real cómo la ciencia tiene que enfrentarse a un problema para resolverlo y cómo la ciencia se equivoca en el proceso de producir nuevo conocimiento, ¿verdad? Hay que también rescatar la posibilidad de que de los errores es que vamos a aprender y muchas veces esos errores van a informar las decisiones futuras que probablemente, precisamente porque ya cometimos errores, van a ser un poco más iluminadas que en el pasado. Entonces, como hablábamos del trabajo suyo, de hacer unos criterios para determinar cómo distribuir recursos limitados entre una demanda que, ¿verdad?, que supersede los recursos que hay, quería preguntarle, para una persona, para un médico, para un maestro que quiera conocer más sobre la bioética y sobre estos desafíos tan contemporáneos, ¿qué recursos puede compartir usted con nosotros para eso? Sí, bueno, en primer lugar, la bibliografía es inmensa, pero lo que pasa siempre con la bibliografía es que hay que tener criterios, ¿no? Porque hay bibliografía de distinta calidad. Pueden ser otros recursos audiovisuales, no necesariamente bibliográficos, pero ¿a dónde va una persona que quiere saber más? No, por ejemplo, yo decía, yo los invitaría, por ejemplo, a entrar a la revista Iberoamericana de Bioética, que está gratis en internet y se puede bajar. En América Latina, por ejemplo, la Universidad del Desarrollo en Chile, y estoy pensando ahora en recursos en español. Claro. La Universidad del Desarrollo en Chile tiene una página web y un observatorio de bioética y bioderecho, donde hay casos, donde hay explicaciones. Otro recurso en español es la página web de la Asociación de Bioética Fundamental y Clínica de España. Y ahí tienen, por ejemplo, sus congresos, están ahí en la página, en su página web. Hay las conferencias de Diego Gracia y de Adela Cortina siempre son una joya y vale la pena escucharlas. Yo soy presidente de la Federación Latinoamericana de Bioética y nosotros estamos en este momento, es una de las pocas organizaciones que hay de toda América Latina. El año que viene vamos a celebrar los 30 años de
los 30 años de existencia de la federación. Estamos en estos momentos lanzando también una página web en la que vamos a poner información actualizada sobre temas de bioética. En Estados Unidos, bueno, Trump no ha nombrado un consejo de bioética, pero los presidentes anteriores sí, es decir, Clinton, Bush y Obama, y todo eso está disponible en internet. Si ustedes ponen The President's Council on Bioethics, o no me acuerdo ahora la de Obama, si era The National Bioethics Commission. Si ustedes van a internet, y ahí están todos los informes que estas comisiones han producido, que son informes muy bien hechos sobre los temas más diversos. Esa es otra fuente muy importante. En Puerto Rico está el Instituto de Bioética del Recinto de Ciencias Médicas, el Instituto Eugenio María de Hostos, que yo tuve el honor de dirigir por 6 años y que ahora dirige mi querida amiga Mayra Vega. Y ellos continuamente tienen actividades de educación continuada que se presentan. No hace días que no entro, no sé si la página web está activa todavía, pero había una página web del Instituto de Bioética Eugenio María de Hostos. Pueden decir, la colección Cátedra de Bioética de la Universidad Pontificia Comillas es muy buena, y aunque sea una universidad católica, es una colección de bioética dialogante. Yo tengo 2 o 3 libros publicados con ellos. No es una cuestión doctrinal estrictamente católica. Bueno, pero hablando en términos católicos, por ejemplo, la Pontificia Academia por la Vida tiene su página web y continuamente están poniendo información. La Universidad de Valencia, Católica de Valencia, tiene un observatorio de bioética. Está The American Journal of Bioethics, que tiene también, se puede entrar a través de la web. O sea, los recursos son infinitos y hay muchas universidades que tienen programas doctorales en bioética. Podría seguir citando, pero tampoco creo que... mis estudiantes siempre se quejan de que yo doy demasiada bibliografía. Así que no quiero... Nos encargaremos de compartir algunos de estos recursos en nuestras redes cuando... Sí, definitivamente. Sí. Perfecto. Yo siento que hemos vivido un masterclass. Sí. Y que compartir este masterclass con el público de Marullo ha sido un privilegio, y creo que podríamos estar haciendo muchas ediciones con el doctor Jorge José P. Ferrer sobre estos temas que para mí me parecen fascinantes, y que confieso que esta clase ha sido para mí muy reveladora. Sí, doctor Ferrer, queremos darle las gracias por el privilegio de su tiempo, queremos darle las gracias por el amor que le dedica a su trabajo, por la profundidad, por el compromiso y sobre todo pues por la generosidad de compartir sus conocimientos tanto con sus estudiantes, ya sea de manera virtual o presencial en el futuro. Y sobre todo por esa gran apuesta a la esperanza que ha hecho en esta clase magistral que nos ha dado. Gracias por estar con nosotros en Marullo, y gracias a la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades por invitarnos a tener este acuerdo, esta colaboración. Yo creo que una de las grandes lecciones también de la pandemia va a ser la importancia de la colaboración, de unir recursos, de unir conocimiento, y de, en lugar de andar remando solos, pues remar de manera colectiva. Así que gracias a la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, toda la gente que esté interesada en conocer más del trabajo extraordinario que se hace desde la Fundación, pueden acceder a fphpr.org. También estaremos en todas las redes sociales de Marullo compartiendo esta información, y muy entusiasmados de leer sus comentarios y sus reacciones y sus reflexiones a esta experiencia tan hermosa que acabamos de tener. Muchísimas gracias por conectarse siempre con nosotros, y aquí estaremos siempre porque esto es Marullo.
serie Ciencias con Humanidad de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y el podcast Marullo. Las productoras ejecutivas son Elsa Mosquera Sterenberg y Beba Rivera de Ágora Cultural Architects. Gerentes de Desarrollo y Contenido, Ángela Sánchez, Ivana Paz y Maye Primera. Diseño gráfico de Lidimaria Ponte Tañón, fotografía de Javier del Valle. La música original es de Guarionex Morales Matos. Director técnico Wilton Vargas de Buenéticos Internet Studios. Postproducción Laura Tormos y locutora Fabiola Méndez.